Bienvenidos a su programa Controversias. El día de hoy concluimos la segunda temporada y a lo largo de 10 capítulos o de 10 programas y 2 programas especiales tuvimos la participación de más de 16 personas invitadas, todas de primer nivel, académicos, investigadores, líderes políticos, representantes de organizaciones, y tratamos temas de todo índole. Hablamos sobre el cambio climático, sobre barras de access y virus mentales, seguridad alimentaria, Coneval, seguridad pública, justicia abierta, transparencia, educación, y hoy concluimos con esta temporada y vamos a cerrar este ciclo con un tema que ya vimos en algún programa anterior, pero que no puede dejar de tener continuidad e incluso de desdoblarlo un poco más. Y me refiero al tema de educación cívica y ciudadanía. Y para ello es muy grato para mí presentar al invitado del día de hoy. Es Enrique Romero Lomán. Bienvenido, mi querido Quique. Gracias, Gilebaldo, por tu invitación. Que además es mi primo hermano, pero es un hombre conocedor y un extraordinario representante de los medios de comunicación, así que voy a compartir su perfil. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional, así como diversos estudios, cursos y diplomados en sistemas y procesos electorales. Con una experiencia laboral de más de 35 años en el servicio público y el sector privado, destacan en particular su larga trayectoria dentro del servicio profesional electoral en el IFE, la Comisión Estatal Electoral de Veracruz y más recientemente en el INE, en diversos estados de la República. Bienvenido, mi querido Quique. Gracias, Guile. Buenas noches. Bueno, pues como lo decíamos al principio del programa, hemos venido desahogando temas de sumo interés para la ciudadanía, y aun cuando en estos momentos la agenda y el timing de la información está orientado y centrado en temas de tipo político y ya muy dirigido hacia temas electorales, pues no podemos dejar de lado temas que son torales y que es indispensable estar también manejando en los medios de comunicación. Y en ese sentido, Quique, yo quiero retomar parte de lo que vimos en algún programa anterior relativo al tema de educación y específicamente a los libros de texto gratuito. Comentábamos en ese programa que independientemente de todas las características que se han advertido de este material, que son contenidos limitados, que son contenidos sesgados u orientados, que son contenidos limitados, que se ha contravenido incluso de manera abierta lo establecido en la Constitución y por tanto tienen un procedimiento ilegal en su elaboración. No hubo convocatoria a quienes debían participar en la elaboración de los mismos. Los maestros desconocen sus contenidos, alcances, los programas se los dieron a conocer pues, prácticamente con algunas horas de anticipación. Hay expresiones de padres de familia, agrupados o no. Hay manifestaciones incluso que rayan en el extremo también, como la quema de libros en distintos municipios y estados de la República. Y en fin, la lista podría continuar y vamos a encontrar que hay ese rechazo casi generalizado. Y puede considerarse que esta etapa ya concluyó porque los libros ya se dispersaron o se dispersaron en la mayoría de las escuelas y en la mayoría de los estados. Sin embargo, a título personal, yo sigo sosteniendo que esta intención de mantenerlos contra la voluntad de quienes deben de participar y contra lo establecido en la ley va a seguir dando tema de qué hablar y probablemente en los próximos meses, en los próximos años quizá, esto tenga una reversión sin duda alguna, ¿no? Y tenga que voltearse otra vez y ajustarse a lo que establecen los procedimientos, como se había venido haciendo y como lo han señalado los expertos en materia. Todo este preámbulo, Quique, es para
dirigir el tema hacia un aspecto que es importante también y que va a tener impacto precisamente en lo que comentaba hace un momento sobre las campañas políticas y los procesos electorales, y que tienen que ver con la educación cívica. Y hace algunos días tú en uno de tus artículos, en una columna, escribiste y abordaste el tema de manera muy amplia. Y no solo eso, sino que haces un desglose ahí de las implicaciones y de la participación que deben de tener diferentes instituciones, de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional Electoral y en los estados los organismos públicos locales electorales. Al respecto, Quique, ¿qué nos puedes comentar sobre el tema? Muy bien, Guile, mira, yo considero que nos debemos de remitir primordialmente aunque a algunos les moleste, sobre todo el sector oficial, a lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es la base de la cual parte todas las leyes, todos los reglamentos, y es lo que nos permite a nosotros tener un proyecto de nación. Y ahí se habla de cuáles son las características que debe tener la educación, en el artículo 3 constitucional, que todos ya las conocemos y las sabemos, como que debe ser democrática, participativa, etcétera, ¿no? Gratuita y demás, laica, social y demás. Y orientada a temas de ciencia y tecnología también, ¿no? Así es, pero también la Constitución en su artículo 41, en sus diversos apartados donde habla de lo que es el organismo electoral primordial a nivel nacional, que es el INE, y también nos habla en un segundo apartado de cuáles son las características o funciones de los organismos públicos locales electorales u OPLES. A partir de la reforma electoral del 14-15, le otorgó la función de la educación cívica, de la impartición de la educación cívica a los organismos públicos locales electorales, sin que por ello deje de tener la INE. Ahora, anteriormente el IFE, antes del 2015, tuvo, desde el 91 que se fundó el IFE, siempre tuvo asignada por la ley máxima, que es la Constitución, tuvo asignada precisamente la educación cívica, pero no en forma directa, porque no se cuenta con la estructura funcional, ni con los recursos humanos, ni financieros, ni de toda índole, para poderle impartir en forma directa. Entonces siempre se hizo en coordinación con el sector educativo formal. En este caso son la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de los estados. Sin embargo, siempre hubo una resistencia, aunque a nivel cupular o directivo se firmaban convenios de colaboración. A mí me tocó, perdón la interrupción, a mí me tocó en el área de educación precisamente firmar convenios con el delegado del INE para llevar esto. Te estoy hablando de educación básica, educación primaria, y hacíamos una serie de eventos en este caso en el estado de Veracruz, pero en todas las escuelas, y había el parlamento infantil, y había cualquier clase de actividades donde participaban y precisamente fomentaban la participación de los niños, en este caso insisto, de los niños, en ese tipo de actividades. Sí, de hecho, bien señalas tú y apuntas que una de las actividades más conocidas y de mayor relevancia que tenía en educación cívica el INE con el sector educativo formal era precisamente las elecciones escolares, y lo que era el parlamento de las niñas y los niños, ¿no? En los cuales se decidía que los niños votaban y ellos proponían. Me acuerdo, perdón. Había un legislador infantil. Así es, y me acuerdo que nos llamó mucho la atención, esto te estoy hablando del año 18 o 19, que los representantes, las diputadas o los niños electos, fueron niñas todas, fueron 21, había 21 distritos federales en ese año, y fueron 21 niñas, entonces era verdaderamente muy agradable, porque no solo era la participación de los niños, sino que era específicamente de las niñas. Ellas eran las representantes, ¿no?
y se les hacía llegar incluso a la Cámara de Diputados. Iban a México, exacto. Eran legisladores infantiles. Sí. Y aprendían cómo trabaja en términos muy generales, sí, claro, acordes a su edad. Normalmente niños de 5º grado o tercer nivel de lo que es la educación rural, sí, el CONAFE. Sí. Iban, que sería el paralelo más o menos como de 10 años de edad, 11 años. Les enseñaban cuál era el procedimiento legislativo, cómo se presentaba una iniciativa de ley, cómo se votaba. Eso es muy, muy interesante porque iban a San Lázaro, a la Cámara. Ellos son preciudadanos. Así es. Entonces son ciudadanos en formación. Entonces es muy importante que el Estado mexicano en sus diversas modalidades fomente una educación cívica que vaya encaminada precisamente a que el día de mañana tengamos ciudadanos participativos, como bien lo dices, y sobre todo exigentes de sus derechos y practicantes de su ciudadanía. Que no se vea nada más la educación cívica desde un ángulo de transmisión de conocimientos, sino que la democracia se aprende practicándola, haciéndola. Claro, en un sentido más amplio de la palabra democracia, sí. Sí, pero bueno, por lo que sabemos y por lo que hemos visto en estos materiales que hasta cierto punto tienen un sentido panfletario, así lo veo yo, porque quieren ser vehículos de ideologización y de adoctrinamiento. Lo que se busca precisamente es hacer a un lado lo que es la educación cívica, o sea, desaparecerla de los contenidos programáticos curriculares de la educación básica. ¿Por qué? Porque no sé cuál sea la intencionalidad del sector educativo formal gubernamental de esta administración. Ahora, comentábamos hace un momento también, Quique, que en esta actividad no solo participa o tiene responsabilidad la Secretaría de Educación Pública, y por eso yo decía, bueno, pues ya ha estado discutido y va a seguir discutiéndose y debatiéndose este tema de los libros de texto. Yo insisto, va a dar para mucho más y esto no ha acabado, ¿no? Que no lo den como una victoria cantada, ya se dispersaron. Hoy mismo, o hace unos días, leí una nota de quema de libros en Zongolica, por ejemplo. Pero esta responsabilidad, y para este tema en particular, no solo es la Secretaría de Educación Pública, sino el involucramiento y la participación de otras instituciones, de los órganos electorales. ¿Qué responsabilidad tiene el INE? También tengo entendido por razones legales, dentro de la Constitución, como obligaciones. Es una obligación constitucional. Y de los OPLES. En los OPLES hemos visto que tienen su área de educación cívica. De hecho, tienen una dirección ejecutiva en forma similar al INE, su organización tiene una dirección ejecutiva de capacitación electoral, que la capacitación electoral se da en los procesos electorales para los funcionarios de las mesas directivas de casilla y para lo que son los observadores electorales y los integrantes de los órganos desconcentrados, como son los consejos distritales y municipales electorales, que los tienen que capacitar, porque a diferencia del INE, que están enmarcados en un servicio profesional electoral, aquí los funcionarios de los órganos desconcentrados son temporales y son ciudadanos que se asumen para el periodo específico, y de ahí desaparecen. Los tienen que capacitar. Y esa área también lleva asignada lo que es la educación cívica. Ajá. ¿Y estuvieran participando en la elaboración o tampoco fueron convocados? No, yo tengo entendido que no fueron convocados. Y no fueron convocados porque precisamente parte de la política pública que está haciendo la actual administración de gobierno federal es ir acotando a los órganos electorales como órganos autónomos. O sea, aunque bien es cierto que tienen asignadas funciones constitucionales, como en este caso la educación cívica, sí, el acotarlos por diversas formas, incluso también con la sequía presupuestal, por ejemplo, impide que cumplan cabalmente con sus funciones. Y una de ellas es la educación cívica. Ahora, yo coincido contigo, ya están dispersados los materiales. Ahora habrá que ver cómo funcionan en las escuelas, porque recordemos que las escuelas, a pesar de que tienen un órgano que se denomina Consejo Técnico Escolar, que funciona el último viernes de cada mes, sí, en el cual
los docentes y las docentes dialogan respecto precisamente de estos temas, de la impartición de los materiales educativos. También es cierto que a la base magisterial no se le convocó. Sí, por eso decía que al contravenir lo que estaba establecido en la Constitución, se vuelven procedimientos ilegales. En los hechos ¿Sí? Se está violentando lo establecido por la ley. Esa es la insistencia que hemos tenido a lo largo de estos programas, Quique, porque se tiene la noción y el conocimiento de que muchos de los temas que aquí hemos tratado están estrechamente vinculados. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad pública, pues resulta que tiene conexión con el tema de seguridad alimentaria. Cuando hablamos con seguridad alimentaria, resulta que tiene conexión con el tema de economía y empleo. Y así se va concatenando. En este caso en particular, por eso quise retomar el tema de educación y de los libros, sí, porque lo señalabas en ese artículo al que hago referencia, de las estrategias que tenían como propósitos centrales tanto el INE como el OPLE en años anteriores, de precisamente desarrollar ciudadanía que ejerza de manera responsable sus derechos, que contribuya e incida en la discusión pública y que cree contextos de exigencia a los poderes públicos y favorezca la estabilidad y la eficacia del Estado de Derecho. Todo eso, que parece que fuera tema aparte, bueno, pues viene desde la base de la educación. ¿Y qué es lo que va a reflejar? Pues una ciudadanía participativa o apática. Y lo traigo a colación porque también el próximo año, en 2024, tenemos un proceso electoral monumental, el más grande que se ha tenido en el país, y ahí es donde se refleja, no necesariamente los niños que están en primaria ahorita, pero hacia eso va orientado, ¿no? Hacia ciudadanos. Bueno, de hecho muchos ahorita se van a sumar más de 12 millones de jóvenes que van a poder votar en este proceso electoral porque ya arriban a la edad de 18 años de ciudadanía plena, y hay jurídicamente. Y muchos de ellos son, por así decirlo, egresados de esos programas de educación cívica que en los años anteriores, exacto, que tú mencionas, exacto, y que ahora se va a ver reflejada su participación. Bueno, y ahora también con dato duro, con dato estadístico, resulta ser que el antecedente inmediato de la elección del 21, la federal intermedia, la participación de los jóvenes fue del 30%, del 100% el 30% votó. Estamos hablando que serían 4 millones los que votarían, de 12 millones de jóvenes, 4 millones son los que votarían. Pues aproximadamente sí, un 30% de ese monto total. Hace unos días también se transmitió un programa aquí en NB, Periodismo de Investigación, en donde hubo participación de jóvenes representantes de los diversos partidos políticos. Sí. Estuvieron en la mesa del PAN, del PRI, con Aurelio Contreras. Con Aurelio Contreras, de Movimiento Ciudadano, sí, de Morena y del Verde, me parece. Y ahí, bueno, pues ellos dieron a conocer sus opiniones. Pero ¿qué pasa con los muchachos? Y me alejo un poquito del tema central, pero es lo mismo. Dices, todos estos jóvenes que van a votar ahorita vienen por lo menos con el antecedente de esa formación cívica y de un material distinto al que tenemos. Ya estuvieron en elecciones escolares, por ejemplo. Ajá. Ahora, mira, el INE sí tiene un proyecto muy interesante y muy bien trabajado, pero por toda la problemática que se dio de 2018 a la fecha, hasta... ¿De la pandemia? ¿O? Desde antes de la pandemia. Yo digo, ya quizás de los roces que hubo entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal, sí, concretamente la presidencia de la República, sí, por razones que ya todos sabemos, que quiso el Ejecutivo, pues, bueno, su famoso plan B. ¿No? El plan B, pero que finalmente no pasó. Aquí al estudio vino también en la primera temporada el vocal del INE, sí, y también estuvo participando en ese programa uno de los integrantes del Comité Técnico para la integración del Consejo que iba a elegir a los consejeros, ¿no? Y ahí platicamos en esa ocasión qué iba a pasar, si iba a aplicar la ley electoral vigente y qué pasaba si prosperaba esta iniciativa en uno o en otros sentidos, el plan A o el plan B y luego el llamado plan C, ¿no? Que ese ya lo vamos a ver
en la práctica qué pasa. Pero finalmente no pasó esa reforma electoral y se aplica la ley vigente. Sí, la ley vigente para proceso electoral, sí. Pero yo me quiero concretar y centrar en lo que nos ocupa ahorita de lo que es la cuestión cívica. Sí. Que no, aquí ya, mira, el INE dio un viraje de educación cívica a cultura cívica. O sea, originalmente se trabajaron programas de educación cívica. Sí. Recuerdo en este momento, por poner un ejemplo, el plan trianual de educación cívica, que fue muy exitoso. Bueno, pero se llegó a la conclusión, después de que se hizo un segundo ejercicio de diagnóstico social, incluso hasta cultural, antropológico, más amplio, que fue el informe País, que se hizo con el INEGI, sí, o a través del INEGI. Se hizo una gran encuesta nacional sobre democracia. Hubo un primer ejercicio en el 2014, que fue, porque ya ha habido dos ejercicios, ha habido dos Plan País. Aquí han venido al programa, Quique, dos académicos investigadores que han participado en la elaboración del informe País, en el del 10, me parece que hubo uno en el 18 y uno ahora en el 20. Hubo uno en el 14 y uno en el 20. Bueno, han venido dos y han participado en la elaboración de sus planes. En el 14, por ejemplo, se detectó la desconfianza en los actores políticos, o sea, en los partidos políticos, en los candidatos, etcétera, por parte de la ciudadanía. En el segundo informe País ya hubo una mayor desconfianza en los procesos y en las instituciones, ya no nada más en los actores políticos, como en el primer caso. Sí. Es un ejercicio muy interesante, muy profesional, muy bien hecho, que se hizo con una finalidad de elaborar una política pública que atendiera esa necesidad social, pero con un enfoque de gobernanza. Esto quiere decir que incluyó a varios actores dentro de ella. Sí. No fue nada más un producto final, terminal, que hizo el INE, o el INE con el INEGI, sino que entraron universidades, iniciativa privada, instituciones, cámaras de empresariales, asociaciones, sociedad civil organizada, asociaciones civiles, etcétera. Muy completo, ¿no? Muy completo. Pero no ha tenido el apoyo y la repercusión que se quisiera. Es una labor muy grande. Ahora, tú hablabas hace rato algo muy importante. Efectivamente, este es un programa transversal, que tiene varios ángulos, varios enfoques que se suman, y por lo tanto requiere de una solución integral en la cual participen varias instituciones, gobiernos de los estados, gobiernos municipales, sectores educativos, etcétera, y no le están entrando, porque esa es ahorita en este momento, y queda evidentemente reflejado en los libros de texto, cuál es la idea de la educación en este momento. Ese es el arranque, por eso lo pusimos, ese es el arranque. Y va a contrasentido de lo que estamos comentando que hizo el INE, ¿no? Ahorita te pregunto yo si y parece que la respuesta es obvia y no debiera ser la pregunta, pero ahorita te pregunto, ¿qué está haciendo el INE y qué están haciendo los OPLES en el caso de nuestro estado en ese tema en particular? ¿Qué pasa con las vocalías de capacitación? No sé si sigue conformado el INE como venía históricamente, ¿no? Vocal de capacitación, organización, secretario. ¿Qué está haciendo capacitación ahorita a nivel estado, tanto federal como estatal? En educación cívica, hasta yo tengo entendido de lo poco que se ve en medios de comunicación, porque yo veo que se está trabajando con muy bajo perfil. No sé si por estrategia, por astringencia presupuestal, no sé. Pero o por los cambios que hubo, por ejemplo, en el INE, en el Consejo General. Cambiaron también las direcciones ejecutivas. Por ejemplo, en este momento, mañana arranca el proceso electoral federal. Mañana se instala el Consejo General. Y en forma inédita hay una crisis de gobernabilidad en este momento al interior del INE. La presidenta Guadalupe Tadei no ha logrado tener los votos de 8 de 11 pares que son ellos como órgano colegiado.
no ha logrado tener 8 de 11 para que le aprueben la propuesta del secretario ejecutivo. ¿Están interinos o encargados? Hay una persona interina que es la directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Bueno, pues ese es el meollo que del es tema de hoy. Cornejo, María Elena Cornejo. Pero es que también ella se ha empecinado en introducir, por ejemplo, a Cienfuegos. Y Cienfuegos tiene una historia un poco truculenta de su paso por el ISSSTE y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde salió por malos manejos. Entonces, pues no se lo han aprobado. Bien, sin entrar en esos detalles que quizás sean pues más de política. Sí, de otro tema. A ver, ¿cuál es la importancia de que estén las personas adecuadas en las posiciones indicadas? Estamos hablando de la vocalía de capacitación de la Junta General, del Consejo General del INE. Y los órganos centrales. Ahorita es una figura temporal porque no se ha alcanzado el consenso ni dentro de los pares del Consejo para quien tiene esa responsabilidad que es amplísima y por tanto, pues eso de alguna forma compromete programas, es decir, tendría la fuerza suficiente la falta de, no la falta del responsable, pero digamos, no la titularidad, para impactar en que no se desarrollen o que no se lleven a cabo los programas establecidos? No, yo creo que no, porque el INE es una institución muy fuerte, muy bien estructurada y cuenta con un excelente servicio profesional electoral. Sí. Y tampoco creo que sea un problema de presupuesto. Entonces sería ahí una situación que obedece más bien a alguna... Yo creo que ahorita el INE está más preocupado en temas políticos y de presupuesto para el año próximo que en desarrollar algunas funciones que tiene asignadas. Algunas son más visibles, como por ejemplo la credencial del elector. Esa no la puede dejar. Los módulos de atención ciudadana, los famosos MAC, pues no dejan de trabajar día a día, todos los días del año, ¿no? Pero mira, volvemos a lo mismo, esta transversalidad de la que hablas. Están los módulos, he estado leyendo en notas en distintos medios de comunicación que hay próximas a vencer una cantidad, 5 millones, no sé cuántas credenciales de lector. 20 millones. 20 millones, 4 veces. Y que si no se renuevan, entonces esas personas no van a poder votar. A partir de finales de enero ya no van a poder hacer trámite. El trámite para la sustitución de la credencial. Ya no, porque se cierran las listas nominales de electores. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el alcance de una educación cívica como la que estamos hablando? Pues que estas personas tengan no solo el derecho, sino la obligación de renovar su credencial de elector, porque si no, no van a poder participar y si no, no van a ejercer su derecho al voto como ciudadanos, ¿no? Esa es la dimensión que va cobrando algo que parecería que está encasillado o aislado en un tema específico, ¿no? Sí, tienes razón, porque efectivamente la democracia no se agota en la elección. Sí, no es el voto. En el acto de votar. Sí. Hay que darle seguimiento al ejercicio gubernamental, ¿no? O sea, como ciudadano participativo y coparticipativo del acto de gobernar. Que eso es a lo que debemos aspirar. A eso es a lo que debemos aspirar. Claro. Pero ahí es donde entra la problemática de que la educación cívica no puede tampoco agotarse al interior del aula escolar, ni en la educación formal. Tiene que haber un esfuerzo institucional que se lo asigna la Constitución al INE y a los OPLES para que la educación cívica se lleve fuera del aula escolar a diferentes estamentos sociales y informalmente, a través de los medios de comunicación, a través de otras estrategias, campañas, a través de otras formas que no se han llevado a cabo de forma masiva. Por ejemplo, yo he visto que el OPLE, por ejemplo, el OPLE aquí en Veracruz, en su área de educación cívica, tiene un área de participación ciudadana que teóricamente se dedicaría nada más para organizar consultas populares, ¿no? Referéndums, etc. Pero sí participa en actividades de educación cívica, pero no son de alto impacto. No son de alto impacto en cuanto a que sea algo masivo.
sino son que limitados. son limitados sus esfuerzos. Entonces sí se requiere un mayor impulso. Independientemente del sector educativo, se requiere un mayor impulso de los OPLES y de los INE y del INE para lograr. Por eso el INE pasó de ser el trabajo de educación cívica al de cultura cívica. Y sí, que tiene mayor amplitud. Y ahí vienen los 3 ejes que tú señalabas, que es el eje de verdad, el eje de diálogo y el eje de exigencia. Sí, es que vuelvo al ejemplo de la credencial del lector, y no quiero reducirlo y limitarlo nada más a eso, pero algo tan elemental no puede quedar simplemente en una campaña del Registro Federal de Electores sino involucrar al área de participación ciudadana precisamente para ir acordándole esas herramientas, y no solo desde la base, estamos hablando de educación, sino ya también las personas que están en ese supuesto, pues que son adultos todos, ¿no? Entonces yo creo que sí, de manera permanente debe de estarse fomentando y estimulando y alentando. Es un acto voluntario, ¿no? Es un acto voluntario, sí, y en muchos países es coercitivo. Sí, aquí hay derechos y obligaciones, en este caso lo estamos tomando como un derecho. Sí, pero también es una obligación. Es que así lo maneja la Constitución. No es coercitivo en nuestro país. No, porque no hay una consecuencia. No hay una consecuencia. No hay una consecuencia aparente, porque no hay una sanción para quien es omiso en ello. Pero sí hay una consecuencia, porque precisamente derivado de eso, pues, bueno, y vienen después todos los reclamos de gobiernos que no satisfacen lo que está esperando, las expectativas de la ciudadanía, ¿no? O de las personas. Bueno, pero podríamos pensar que quizás sea una estrategia gubernamental. Ahorita sí. Ahorita sí. Porque lo que se busca es la no participación. Y la participación, en todo caso, no informada, no racional. Sí. ¿Sí? Que se vote nada más con base en la propaganda. ¿Sí? Y en la ideologización y en el adoctrinamiento. Y eso limita mucho el tema precisamente de las instituciones encargadas de promover, de desdoblar, de desarrollar y de promocionar este tipo de cultura. Y por eso yo hacía énfasis al principio que todo va teniendo conexión, y esta transversalidad de la que hablas, no puedes disociar una situación de otra. El impacto que tiene esta va a alcanzar obligadamente a todas las demás, a todas las que mencionamos al principio, a salud, a seguridad, a economía. Derechos humanos, por ejemplo. Bueno, derechos humanos. Y lo que se pretende es fortalecer, o lo que se pretendería, más bien sería fortalecer el capital social, incrementarlo y sostenerlo en el tiempo. Pero pues lo que estamos viendo es que no es así. Tan es así que vimos, se dice, yo no lo he visto directamente, lo digo de oídas, pero de opinadores, analistas nacionales, han dicho que hay una parte en los libros de texto donde se menciona en una frase, y no creo que lo pongan como una errata, ¿verdad? Uh-huh. Tiene toda la intencionalidad de que los hijos no son propiedad de las familias o de los padres, sino del Estado. Y yo creo que esa es una frase muy, muy significativa, muy fuerte, y que me remite a otro tipo de estados totalitarios, sí. Como pueden ser los del bloque soviético, o los Corea del Norte, o incluso de derecha, como puede ser la Alemania nazi, claro, o la Italia fascismo, de Mussolini, ¿no? Sí, que por cierto han sido términos que ahora se han puesto de moda nuevamente, ¿no? Volver a esa terminología, y los gobiernos extremos en muchos países, y la elección y la teoría esta pendular que van virando, y que están llegando precisamente partidos de extremistas, ¿no? Entonces pareciera que pudiera ir orientado en ese sentido. Yo creo y quiero pensar que esto no va a tener el alcance de lo que se pudiera pretender, y que va a haber una respuesta todavía de la sociedad mucho más amplia de la que se ha tenido ahorita, ¿no? Y para muestra, pues las marchas que se han tenido el año pasado y a principios de este año de apoyo al INE, por ejemplo. Eso es ciudadanía. Hay dos factores muy importantes en esta ecuación, y tú ya mencionaste
Ya los mencionaste, los dejaste entrever. La base magisterial, Sí. no estamos hablando de los líderes sindicales. Sí, no. Porque ellos, Los maestros. ellos se lanzaron a la cargada diciendo que están de acuerdo y que todo estuvo muy bien y que sí fueron convocados. Los maestros de banquillo, los maestros de aula, de salón, que son los que verdaderamente hacen el trabajo. Y la otra que también es sumamente importante es los padres de familia. Los padres de familia no permanecen ajenos a la educación de sus hijos en el aula. Y pues ellos también van a influir en su momento. Claro. Y bueno, pues lo decíamos, ¿no? Estas expresiones. Y sí falta el compromiso, si me permites, ya por último de mi parte, hace falta un compromiso institucional mayor, tanto del INE como de los OPLES, que se vea reflejado en el trabajo del desarrollo de la educación cívica, de la cultura cívica, en su consolidación y en su desarrollo, porque no están a la altura del reto social de este momento. El compromiso es mucho mayor. Es mayor. El compromiso, y yo quería rematar con dos preguntas o dos temas, Quique, aprovechando. Sí. Uno es el papel o la función que van a tener el INE y los OPLES en los estados donde va a haber elección local para esta elección del 2024. Y como bien lo señalas ahorita, no encasillarlos en la tarea de organizar las elecciones. Creo que es mucho más trascendente y mucho más importante todo lo que de ahí se ha logrado y se ha construido con un trabajo de más de 30 años. ¿Fue en el 91 cuando se fundó? 91 se fundó el IFE. Tiene que 22 años, ¿no? Sí, y los OPLES nacen en el 2015. De hecho, ya existían 32 años. Como institutos estatales electorales, ya existían. Aquí estaba la Comisión Estatal Electoral desde el 95, por ejemplo. Ya, pero a lo que voy es no dejar nada más ese tipo de actividades que van a ser ahorita las indispensables, sino su responsabilidad histórica, ahí sí histórica, de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que deben de hacer los consejeros, estos 8 que no están votando o que no están respaldando a la consejera presidente en este momento para la designación de sus funcionarios, que parecería menor, pero no es menor? ¿Qué van a hacer esos consejeros que están advirtiendo no solo este problema, sino otros muchos más que van, la stringencia presupuestal, la intención de, como otras instituciones, torpedearlas y restarles la fuerza y la autonomía que habían venido ganando? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que debe hacer el INE y el OPLE y los representantes de estos? Pues bajo mi personal punto de vista, yo creo que se deben de apoyar mucho en la base de lo que es el servicio profesional electoral. Uh-huh. ¿Sí? Porque, repito, es un cuerpo de funcionarios muy bien capacitado, con mucha experiencia, y tienen formas de trabajo ya probadas a lo largo del tiempo. Y ellos son precisamente quienes tienen el contacto directo con la ciudadanía en las juntas distritales ejecutivas y en las juntas locales ejecutivas, que son quienes las coordinan. Porque a nivel central, pues ellos hacen los grandes programas y proyectos, pero ya quien los aterriza es precisamente las juntas. Bueno, y otra pregunta también al hilo. Decías hace rato que uno de los datos que arrojó el informe País, el más reciente, ya no iba nada más en la desconfianza o la falta de credibilidad hacia los políticos o hacia los actores, sino ya también a las instituciones. Y en los procesos. Sí. Y en este caso estamos hablando de que por lo menos en estos últimos años pues se ha venido torpedeando al Instituto Nacional Electoral. ¿La gente cree o no cree en el instituto y en sus representantes? Como está ahorita, yo creo que sí cree, porque va a ser garante, va a estar a la altura de lo que se espera. Bueno, tan cree que se hicieron las marchas rosas, ¿no? Las 2 grandes marchas rosas, que fue una explosión de la sociedad civil. Sí, y hubo un cambio posterior. Y te decía hace un rato que estuvo aquí uno de los integrantes del comité técnico que integró a los nuevos consejeros. Y él me dijo con toda confianza en que sí, que estaría a la altura.
porque es mucho más el instituto, ¿no? Pero la percepción ahora de la sociedad es, y tomando en cuenta que ya hay definidas 2 candidaturas para la presidencia de la República, una en el Frente Amplio y otra con Morena y sus aliados, y que hubo turbiedad, por decirlo menos, en una de la selección de estas, el INE tiene el papel de garantizar y darle certeza a ese proceso. Efectivamente, nada más que sí hay dudas sobre el desempeño del actual Consejo General, porque, como tú sabes, por el jaloneo que hubo se determinaron sus figuras, incluyendo a la presidenta, por sorteo. Fue a través de un sorteo. Bueno, sí, pero hubo todo un proceso, un filtro para que llegara. Que arribó en ello. Pero finalmente, pues, aquí lo bueno es que tú lo dijiste al principio, que se está trabajando con la misma ley electoral, que no sufrió modificaciones. Eso ya es un garante. Y que el grueso de la estructura pues sigue siendo todo ahí. Este personal del servicio profesional que está probado por más de 30 años, 3 décadas, o quizá no todos esa temporalidad, pero mucha gente preparada, ¿no? Sí, y en el Opel Veracruz tenemos una situación similar. Hay una nueva presidencia y una nueva secretario ejecutivo, en este caso su nombre. Y hay 2 consejeros electorales nuevos, entonces pues viene la prueba de fuego, ¿no? Bueno, viene la prueba de fuego y para concluir, y en ese mismo sentido, ¿qué clase de ciudadanos somos o debemos ser quienes exijamos y quienes participamos en estas pruebas de fuego? ¿Hasta dónde nos podemos quedar simplemente como testigos de lo que está pasando, quejándonos de muchas cosas que están pasando con las que no estamos de acuerdo, y cómo hacer para que la ciudadanía participe? Ya hablamos de la base, ya hablamos que es un proceso que se debe de sostener, pero ya en tiempo real y para efectos prácticos e inmediatos, ¿cuál es la convocatoria a la ciudadanía? Más allá de simpatías por uno u otro partido, por uno u otro proyecto, la participación de la ciudadanía. Pues yo creo que ya quedó muy claro con la dinámica política, social y electoral que hemos vivido en los últimos años, qué pasa si no hay participación ciudadana. Por ejemplo, la votación del 2018 fue totalmente cargada hacia una parte, ¿no? Pero ya luego en el 21 no tanto. Veamos la Ciudad de México, se partió en 2. Sí. Entonces, como que está quedando muy claro que si no participamos y somos apáticos, entonces dejamos de tener derecho posteriormente de quejarnos de lo que pase, ¿no? Sí, y ahí hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación. Sí, aquí hemos procurado cuidar esto, pero sí ir señalando lo que está en el ambiente, lo que permea en el ambiente, y por eso yo, sin entrar en esta polarización y en esto o melón o sandía, finalmente los proyectos que hay en este momento son los que conocemos, y dependerá entonces de un ciudadano responsable que cumpla no solo con su derecho a participar, sino con su obligación de participar y de ser más activo. Sí, por lo pronto hay que ir a renovar la credencial de elector. Por lo pronto renovar la credencial de elector. Y hacer un voto razonado. Sí, bueno, eso ya será en la intimidad, cada quien ejerce libre y de manera secreta su voto, pero una invitación con la que podemos rematar este programa es: esos 20 millones que no tienen su credencial de elector, acudan al módulo que les corresponda a renovar y participen. La clave y lo esencial en un gobierno democrático es la participación ciudadana. Así es, y que no se agota en la elección. Que no se agota en un proceso electoral, no. Es mucho más amplio. Y bueno, pues lamentablemente el tiempo también se acaba. Se agota. Mi querido Quique, gota a gota, ya tuvimos el tema del agua, gota a gota, el agua se agota. Y pues te agradezco mucho que hayas estado en el estudio. Esperamos vernos más adelante en la siguiente temporada de Controversias, y vamos a ver si las cosas van cursando favorable y positivamente en materia, en el tema de ciudadanía. Es algo que nos debe de preocupar y no limitarnos, como ya lo dijimos aquí, a un tema
coyuntural, político, electoral, sino a la trascendencia que tiene tener ciudadanos competitivos. ¿Cuál es el ciudadano del presente y cuál es el ciudadano del futuro? ¿Qué queremos, no? Muchas gracias, Guile, gracias a NB Noticias. Ese tipo de espacios fortalecen precisamente ese equilibrio de participación ciudadana que hace falta. Muchísimas gracias. Y a usted muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Empezaremos una nueva temporada y pues vamos a ir procurando mantener la calidad de los programas, la calidad de los invitados y desde luego enriquecer y seguir ampliando los temas que aquí se abordan. Excelente semana y muchas gracias.